Bienvenidos a otro episodio de TCView Podcast. Yo soy su anfitrión, Brady Tapia. El día de hoy estaremos hablando de lo que es neuroeducación en aviación. Para eso tenemos un invitado especial, que es David Bernal, control de tránsito aéreo, psicólogo, tiene máster en neurociencias e inteligencias múltiples. Nos viene a explicar el día de hoy de qué se trata la neuroeducación y cómo se aplica en la aviación. Bienvenido, David. Brady, muchas gracias. Buenos días para toda la audiencia. Gracias por esta invitación. Y bueno, aquí estoy para servirles con todo gusto. Un abrazo para todos desde Colombia. Primer colega que vamos a entrevistar fuera de la República Dominicana. Así que bienvenido, David. Este es tu espacio, el espacio para todos los colegas controladores del mundo y todo aquel aficionado a aviación que quisiera aprender un poco más sobre este apasionante mundo. Por favor, David, si nos puede explicar a nuestra audiencia de qué se trata la neuroeducación. Bien, Brady, pues la neuroeducación, bueno, primero debo decir que desde los años 90 el ser humano empezó a conocer algo de una manera un poco más seria al respecto de lo que pasa en el cerebro. Y desde allí se han venido desarrollando y alineando y formalizando algunas disciplinas que tienen que ver con la parte cerebral. Por eso hoy en día escuchamos neuromarketing, programación neurolingüística, bueno, otras áreas de la parte humana que relacionan ya las neurociencias. En este caso la neuroeducación, pues lo que es una disciplina que promueve e integra a la pedagogía, la psicología y las neurociencias. De esta manera, pues logramos hacer que las personas entren en conciencia de lo que son en sí mismas y sobre todo en la parte cognitiva, en el desarrollo cerebral y para comprender cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero si me das cuenta, trataría de todo ese proceso químico dentro del cerebro, de entender, poder comprender qué sucede con nosotros debido a que nacemos hasta que nos volvemos adultos y entramos en edad, de cómo asimilar esos conocimientos y cómo lo hace el cerebro de cada persona. Es correcto. Según la etapa de la madurez en la que esté la persona, su cerebro funciona de manera diferente. Esto nos ha ayudado a comprender un poco más, por ejemplo, la juventud, ¿sí? ¿Por qué los jóvenes tienden a acostarse, a dormir tarde? ¿Por qué se levantan tarde? Algunas veces, y bueno, sé que para todos es así, nuestros padres nos reprenden por esto, ¿no? Sí. Y resulta que hace parte de la vida misma, hace parte de la estructura cerebral de los jóvenes. No hay que culparlos por esto, ¿no? Entonces, cuando uno entra a comprender lo que pasa con los otros seres humanos, el dinamismo y la actividad, la educación sobre todo, pues se hace más llevadera. Se sirve para que los docentes puedan optimizar los tiempos reales de atención que tiene un ser humano. En este caso, los jóvenes, pues es normal que esto pase. Entonces, no con esto estoy alentando a los jóvenes a que se levanten tarde, sino que para que los padres comprendan por qué esto sucede así. Vi un video en YouTube sobre David Bueno. Él explicaba precisamente eso, sobre la poda neuronal que sucede en el adolescente, que es que se desprenden todas esas neuronas, todas esas conexiones que hicieron durante la infancia, sus primeros años, para luego ser más eficiente el procesamiento de información. Y es algo totalmente normal. Es el único momento en la vida de un ser humano en que sucede esto, esa poda neuronal, y le ayuda a comprender las nuevas cosas que va a pasar en el medio ambiente, con las nuevas conexiones que se van a hacer, la nueva sinapsis. Y es en ese periodo que entonces el adolescente viene a tomar ese comportamiento de acostarse tarde, levantarse, dormir muy poco. O sea, algo realmente ayuda a comprender mucho el comportamiento del ser humano. Por lo menos en mi caso en especial, me ayudó a comprender lo que sucedía con mi hija, una niña de 5 años en el proceso de aprendizaje ya de lectura. Al principio no sabía por qué sucedía, por qué tenía tantas dificultades. Y luego así, cuando hice el diplomado en la Academia de Aprendizaje, del cual estoy muy agradecido que me diera la oportunidad de participar, en ese diplomado fue que comprendí de qué se trataba, qué sucedía en su cerebro y por qué era esa dificultad que presentaba y cómo yo podía ayudar. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, tanto de ella como mío, entonces pudimos salir a flote y por lo menos el proceso fueron menos traumático porque comprendí bien de qué se trataba. Entonces pude hacer un proceso más eficiente de su lectura y al final fuimos felicitados ambos porque terminamos el año escolar bien, ya el proceso de aprendizaje bien sobre la lectura. Sí, así es, Brady.
Osiris, así es. Esto sirve para que todos, tanto padres como docentes, y todos en general podamos comprender por qué en los primeros años de vida hay una poda neuronal, como tú lo dices, y esto pues simplemente es la eliminación de las sinapsis excesivas que hay. Y bueno, es toda una retórica que encierra cómo es el comportamiento del cerebro humano, pero a la final es importante destacar, hoy que me das la oportunidad de expresarlo, la plasticidad cerebral. Los seres humanos nunca dejamos de aprender. Hay algunos mitos que se han creado respecto al funcionamiento del cerebro y uno de ellos es eso, de que cuando se es adulto mayor las capacidades de aprendizaje se reducen, lo cual es totalmente falso. El cerebro tiene una plasticidad y hay la posibilidad de seguir aprendiendo. Sí es importante que de jóvenes tengamos esa disciplina y esa cultura de aprender diferentes cosas, porque allí es cuando se fortalecen más las conexiones cerebrales y hay un mejor desarrollo cognitivo, y cuando se es adulto, en especial cuando se es adulto mayor, esto va a ayudar a que haya una mejor interacción cerebral en las personas. Entonces, por eso es importante, y nosotros lo que promovemos de una manera muy fuerte aquí en Colombia y en diferentes países latinos es la cultura de la lectura. Retomar otra vez, es exhortar a las personas a que lean, porque de verdad es una muy buena forma de mantener activo el cerebro. Entonces, esta es una de las cosas que promovemos también. Según estudios realizados en personas de tercera edad, mantener su cerebro ejercitado ya en esas edades evita el padecimiento del Alzheimer. Inclusive esa persona con ya avanzada edad, 90, ¿no?, hasta personas con 100 años, que se han mantenido haciendo un ejercicio constante de su neurona y de aprender un nuevo idioma o tener un hobby que lo mantenga activo, siempre haciendo un trabajo, ejercitando su cerebro, evitan este padecimiento de esta enfermedad que acapara mucho a las personas de tercera edad, como es el Alzheimer. Bien, David, comprendiendo todo esto, ¿cómo se aplica la neuroeducación en la aviación? La, la aviación, para que todos sepamos, es un ambiente muy técnico. La aviación crece de manera desbordada en el mundo. Cada vez hay más oportunidades en el mundo, en el campo aeronáutico. En efecto, es el mejor medio de transporte, pero asimismo, quienes estamos en el gremio aeronáutico, estamos inmersos también en el tecnicismo que por su naturaleza ocurre, es normal. Pero a veces estar dentro de ese mismo tecnicismo nos ha hecho olvidar de algo supremamente importante que está ahí presente, y es la parte humana. Siempre en la academia o en la parte operativa uno escucha hablar de áreas como los factores humanos, el CRM, que es el manejo de recursos de la tripulación, el TRM, que habla del trabajo en equipo. Y bueno, todo esto pues encierra la parte humana, pero cuando uno escucha esto ya uno le parece estar escuchando siempre la misma retórica al respecto. Sí. Pero es importante vincular nuevas ciencias que le aporten a estos temas de factores humanos. La Organización de la Aviación Civil Internacional dice que alrededor del 80% de los accidentes aéreos se atribuye esto a los seres humanos. Yo la verdad creo que es un 100%, porque es que en toda actividad está presente el hombre. Correcto. Y esto nos da lugar a pensar de que hay que hacer algo más para abordar los temas que tienen que ver con la parte humana y salirnos un poco del tecnicismo. Por eso la neuroeducación entra a jugar un papel muy importante, porque desde los cimientos de la aviación, que están, como todo en la sociedad, es en la educación, pues entra a hacer un gran aporte que ayuda a construir y a que todas las personas que trabajan en aviación tengan una percepción diferente. Entonces, en la aviación hay que tener presente que hacer uso de otras disciplinas como la psicología, la pedagogía, las neurociencias, todo esto enmarcado en algo que se llama la neuroeducación, pues es algo importante porque le aporta a estos encuentros pedagógicos que son la base de todo en la aviación, ¿no? La instrucción, la capacitación, esta es la base del desarrollo aeronáutico. Por eso es importante contar con estas nuevas disciplinas para fortalecer la parte humana. El campo de la neuroeducación, como bien mencionas, es todo el ámbito aeronáutico. Todo el que trabaja en aviación, cualquier parte del aeropuerto, tiene que y recibe un entrenamiento, por más corto que sea,
cuando van a trabajar en un aeropuerto, algo relacionado con aviación, todos reciben una capacitación por lo delicado que es del despachador, del mecánico de mantenimiento, servicio de pasajeros, control de tránsito aéreo, pilotos, todo el tripulante de tierra o de aire recibe un entrenamiento y ahí que debe ser guiados estos procesos de instrucción en base a la educación, contemplando las demás ciencias que ha mencionado, que son vitales para esto. Correcto, en toda actividad aeronáutica donde intervengan seres humanos, necesariamente todos han de pasar por un proceso de instrucción, capacitación y o entrenamiento. Absolutamente en toda actividad aeronáutica esto ocurre. Y de hecho la neuroeducación, pues esta es la aplicación a la aviación, pero en todos los ámbitos, incluso para temas de familia, para los padres, como lo decíamos al principio, es importante también conocer de esto. Ahora que mencionamos entrenamiento, David, ¿cuáles serían los cambios que propone la neuroeducación, especialmente ya en el proceso de instrucción práctica en el puesto de trabajo para controladores de tránsito aéreo? Bueno, pues tuve la oportunidad de conocer diferentes escenarios donde se lleva a cabo los procesos de instrucción y entrenamiento en el puesto de trabajo, en especial de los controladores del tránsito aéreo, y pude determinar que es un tema, como todo en la educación, ¿no? Es un tema que es cultural. Pasa que en algunos países asiáticos, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer los procesos de entrenamiento de los controladores aéreos coreanos, y ellos allí, pues, como debido a su cultura, son muy disciplinados. La base del éxito que tienen radica en la disciplina, y eso está muy bien. Sí. Pero asimismo, del otro lado del mundo, por ejemplo en Suiza, donde tienen el mejor modelo educativo, que ha sido premiado varias veces por ser el país más feliz del mundo, allí la base de su modelo educativo está en el trabajo colaborativo. Entonces, hay una gran diferencia entre estos dos. Por un lado la disciplina y por otro lado donde se promueve más la parte humana. Todo es una balanza. Las dos cosas son necesarias. En la aviación, como es algo muy técnico, pues es importante la disciplina, pero como están presentes los seres humanos, es importante también abordar la parte humana. Exacto. Esto de la neuroeducación en la aviación lo que pretende es modificar, pero sobre todo humanizar la instrucción en el puesto de trabajo. En algunos países los entrenamientos son rigurosos, pero no por lo exigentes que pueden llegar a ser, sino son las mismas personas los Exacto. que convierten un encuentro pedagógico en algo quizá tortuoso, en algo difícil para que la otra persona pueda comprender. Entonces, esto lo que busca es humanizar esto en un contexto profesional basado en la psicología, en la pedagogía y en las neurociencias. Actualmente estoy ya terminando un libro que estoy escribiendo acerca de estos temas y Interesante. hemos logrado, en mi país hemos logrado implementarlo y se han logrado cambios positivos porque ha generado conciencia y los resultados de esto es muy importante para la seguridad operacional en la aviación. Totalmente, totalmente. De alguna forma esto le aporta significativamente a esto. Durante el diplomado que realicé de neuroeducación y aviación con ustedes, yo entendí perfectamente eso. Yo entendí que un ambiente estable, estimulante, es esencial para la enseñanza efectiva. Que al contrario a ese estrés innecesario que a veces genera el instructor durante ese proceso, que de por sí ya el proceso de instrucción práctica, puerto de trabajo es estresante, pero ya agregarles un estrés innecesario. Entonces ese efecto del cortisol, esa hormona cortisol, tiene esos efectos negativos en lo que es el hipocampo, que es el área clave para procesar el aprendizaje y la memoria. Entonces, mientras más erradicamos el estrés durante ese proceso de enseñanza, entonces más efectivo sería, un ambiente agradable. Recuerdo ahora que durante el diplomado realizamos artículos, cada estudiante independientemente. Yo hice uno de la ciencia de los neurotransmisores, el control de tránsito aéreo, y en ese momento pude analizar y encontrar estudios sobre la serotonina, que viene siendo el neurotransmisor de la felicidad, importante para que el individuo se sienta en un ambiente agradable, bien aceptado de sus compañeros, por parte del instructor también, que eso es lo que quieren en ese proceso de IPPT, instrucción práctica. También influía mucho la dopamina, que es la regulación de la memoria. Entonces, tener esos transmisores, conocer bien cómo el individuo procesa información y tomarlo en cuenta para que sea más efectivo ese proceso que por sí es tortuoso porque
te colocan unas horas máximas de trabajo y mínimas también para que tú puedas convertirte en un control de tránsito aéreo, por así decirlo, o cumplir con las metas establecidas por la base. Así Entonces, es, hay que tener en cuenta, por lo menos yo correcto. siempre tuve en cuenta de que el instruido tiene un ambiente aceptado, agradable. Yo sabía que iba a haber secreción de serotonina, dopamina, la acetilcolina también, que ayuda a mantener la conciencia situacional. Importante este trabajo, porque gran parte del éxito del control transitorio es saber exactamente dónde está cada avión en cada momento, estar pendiente de todo lo que le rodea, de la necesidad de su compañero cuando está en un puesto de control que tiene el supervisor detrás vigilando, de los requisitos, las solicitudes especiales de la parte de la tripulación de vuelo. Entonces, mantener ese ambiente estable en un proceso de instrucción, yo creo que no solamente una torre de control, un centro de control es necesario, sino en toda la parte relacionada con la aviación. Claro, correcto. Y es importante que, por eso mismo es importante que los instructores, y como te lo decía hace un rato, no solamente en el entorno aeronáutico, sino en otros campos, en otros contextos, en la misma familia, es importante conocer cómo son los procesos de aprendizaje de los seres humanos. Entonces, definitivamente, en todo proceso de aprendizaje está inmerso allí las emociones. Y cuando tú nombras estos neurotransmisores, de pronto para las personas que nos están escuchando y para que sea una terminología de pronto más asequible, más fácil de entender, son esos químicos que está liberando el cerebro constantemente debido a los estímulos internos o externos a los que se ve expuesta la persona. Entonces, si es un ambiente agradable, en la parte externa es agradable para la persona, eso hace que a su vez, de manera interna, sus pensamientos sean positivos y todo esto genera una serie de neurotransmisores que van a ayudar a la mejor comprensión y al almacenamiento de la información de manera adecuada en una memoria que sea a largo plazo. Igual va a ayudar a que sean procesos de aprendizaje más duraderos. Es dejar de un lado el ambiente hostil para enseñar y por el contrario hacerlo agradable para que se generen emociones positivas y uno ahí es donde tiene la garantía de que la persona realmente va a aprender porque lo está haciendo agradable para el otro ser humano. Así lo enfatiza Francisco Mora. Tengo la oportunidad de tener el libro de neuroeducación y él en su Sí, libro lo enfatiza bien, lo explica bien, lo que dice que solo se puede aprender aquello que se ama. O sea, explica mucho sobre las emociones que tiene que reflejar tanto el instructor y como esas estrategias para que despierte esas emociones positivas en el instruido o en el recipiente de la información. O sea, en este caso habla de facilitadores, educadores y sobre el estudiante. Uno lo extrapola a su contexto, ya uno, por eso utilizamos los términos de instructor e instruido, porque ya esos son los términos técnicos que manejamos nosotros. Cuando se crean esas emociones positivas, y esos procesos cognitivos, cuando realmente se está recibiendo un aprendizaje. Y eso es lo más importante de todo esto. correcto. Y la instrucción en el puesto de trabajo en el campo del controlador de tránsito aéreo, todo esto también va de la mano con la tecnología, ¿no? Entonces es importante contemplar que dentro de un proceso de instrucción en el puesto de trabajo debe estar inmersa la tecnología, diferentes herramientas, objetos virtuales de aprendizaje que están disponibles para que la persona lleve a cabo de mejor manera sus procesos de aprendizaje y pues de alguna forma esto también tiene que ver con la parte cerebral porque hacia allá nos lleva el desarrollo y hay que vincular esta parte tecnológica en los procesos de aprendizaje de los controladores de tránsito aéreo también. Se toma muy en cuenta lo que son los estilos de aprendizaje y para eso hay muchas formas. O sea, alguna persona entiende que todo esto se queda en términos teóricos, pero agregar la tecnología a los procesos de aprendizaje es muy importante hoy en día con todas estas herramientas que tenemos de videos de YouTube, que escuchar audiolibros en Spotify. Se aprende mucho sobre el episodio de Catástrofe Aérea. Hay muchos términos que se pueden explicar mediante videos o mediante la recomendación del libro, leer un artículo. Integrar el proceso de aprendizaje, tecnología, es muy importante hoy en día. En el proceso de instrucción que nosotros llamamos, siempre lo tratábamos de hacer por eso. Siempre hacemos lo que es el post-entrenamiento, el debriefing diario. Y dentro de los cambios positivos que planteamos era primero lo de la instrucción con empatía, o sea, saber cómo el instruido se siente luego de haber tenido tal vez una jornada no muy positiva, muy productiva, o de luego haber tenido una jornada bien productiva. Entonces, siempre, por lo menos en mi caso, yo implementaba lo que es el resultado de lo positivo, corregir lo negativo y dar las recomendaciones para que corrija. Entonces, esos aspectos negativos señalados, esos indicadores que uno espera que
realmente vayan subiendo positivamente y integrando entonces en ese debriefing esa herramienta tecnológica para que puedas realmente entender, comprender y luego aplicar lo que el instructor quiere que haga. Actualmente la Academia Aeroaprendizaje, que es donde se está impartiendo o se impartirá virtualmente el diplomado Neuroeducación en Aviación. Aparte del diplomado en Neuroeducación en Aviación, ¿qué otros cursos ofrece la Academia Aeroaprendizaje allá en Colombia? En la parte de la educación virtual están activos en este momento diplomados como el de Neuroeducación en Aviación, diplomado virtual de Meteorología Aeronáutica, diplomado virtual de Navegación Aérea, en dos versiones, una navegación aérea que es básica y una navegación aérea que es avanzada, diplomado virtual en CRM y TRM en aviación, hay diplomado virtual en todo lo que tiene que ver con la parte de los planes de vuelo, de los conceptos de la TFM en aviación, y diplomados virtuales de diferentes áreas de la aviación que resultan ser importantes para complemento de los conocimientos de las personas que trabajan en aviación. Es un complemento para ellos. Entonces, todas estas cosas están disponibles. Aparte de eso, pues, de manera presencial, tenemos seminarios donde tratamos temas de actualización de la parte técnica de la aviación y de la parte humana, incluso también del derecho aéreo. Hay seminarios presenciales sobre esto. Y pues este es una actividad que, reuniendo todo esto, le da soporte a otra de las líneas que trabajamos, que es el soporte para las escuelas avanzadas de aviación. Nosotros les hacemos todo lo que es la parte de la capacitación de este tipo de materias que son complementarias, y así pues estamos haciendo un aporte a la sociedad, brindando oportunidades, compartir conocimientos. Ese es el eslogan de Servicios de Aprendizaje Aeronáutico que con el señor Mauricio Salcedo hemos llevado a cabo y hemos intentado estar cercanos con las personas que trabajan o que gustan de la aviación, con todos estos temas que tienen desde lo práctico, desde lo sencillo, muy al alcance de todos, a temas un poco más profundos y más especializados. Y lo mejor de todo es que, como tiene una intención, nuestro propósito es compartir conocimientos, entonces todo esto es a bajo costo. La aviación siempre ha tendido a tener costos elevados en temas de educación. Nosotros rompimos esos esquemas y somos conscientes de la importancia que es compartir conocimientos, porque de todo esto a la final redunda es en la seguridad operacional que nos compete a todos. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Puedo dar testimonio que los precios son bastante asequibles, porque en ese momento yo estaba haciendo unas cotizaciones en otras páginas de otros organismos de aviación y son muy elevados los costos realmente de los cursos. Y cuando vi el de reaprendizaje, entonces lo vi en neuroeducación y aviación, y vi el costo y dije, no, excelente, o sea, muy bueno. Y por eso no lo pensé dos veces, yo también inscribirme, y bastante fácil que fue por la página, la plataforma bien sencilla de manejar, el proceso que se llevó, el seguimiento que se dio, las herramientas que se utilizaron fueron bastante agradables para mí en mi caso, y me gustó bastante. Yo por eso animé a muchos de mis colegas a que lo realizaran. Muchos están interesados ahora en el proveniente curso que inicia el 3 de marzo, ¿correcto? Sí, correcto. El 2 de marzo empieza el diplomado de Neuroeducación en aviación y el diplomado de Meteorología Aeronáutica. Tienen sus redes sociales, pueden seguir a Aeroaprendizaje en Instagram y en la página web sí, también. Claro que sí, Brady, gracias. Nuestra página web es www.aeroaprendizaje.com. En redes sociales estamos como @aeroaprendizaje, en Facebook, en Instagram, en Twitter también nos encuentran. Y pues allí mantenemos no solamente informando las actividades que hacemos, sino dando tips, ¿no? Tips de la parte humana, de la parte de la aviación. También tenemos una línea que está relacionada netamente con la parte de los seres humanos, la parte humana, que se llama @neuroentrenacer. Es un tema ya muy psicológico y de coaching, donde tratamos de dar algunos consejos y algunos tips de vida, ¿no? Para hacer que la vida sea más llevadera para todos. Para aprovechar la oportunidad para mandar saludos también a Mauricio Salcedo, colega colombiano que por las redes sociales nos tenemos bastante activos, y le mando un abrazo caluroso aquí en República Dominicana, acordándole de nuestros seguidores, de escuchas, a seguir también TCView en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos un Instagram nuevo habilitado solamente para los podcasts, para que nos den nuestra retroalimentación, sus comentarios
Si quiere algún tema especial que quieren tratar, algún tema que te quisieran que le explicaran, algo de nuestros episodios que hemos grabado que también están disponibles en YouTube, nos dejan el comentario ya sea en YouTube o en Instagram y así les respondemos por esa vía. Así que muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Dairis. Quiero, también para terminar, quiero felicitarte por este programa, por estos espacios, porque son importantes también es compartir conocimientos. Estás dando la oportunidad a muchas personas de que escuchen cosas novedosas o de las cuales poco se habla, y es muy importante esto. Te felicito, gracias por la invitación, te deseo todo el éxito y un saludo y caluroso abrazo a todo el pueblo de República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Hasta la vuelta.